¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Seguimos con nuestro tema del primer militarismo y ahora, después de la Confederación Perú-Boliviana, vamos a hablar del segundo gobierno de Agustín Gamarra. Recordemos que él fue nombrado presidente provisorio por una junta de notables conformada por oficiales chilenos y también oficiales peruanos en la segunda expedición restauradora. Sin embargo, aún no se había vencido totalmente al ejército confederado de Santa Cruz. Una vez que ya en la batalla de Yungay Santa Cruz es derrotado, recién Gamarra hace efectivo su gobierno. Recordemos que a su gobierno, a su segundo gobierno, se le conoce como la reacción conservadora, que fue un gobierno que se caracterizó por centralizar todo el poder en su persona, además de no permitir el acceso de los jóvenes a la vida política en el país. De alguna manera se caracterizó por un gobierno muy autoritario, por eso el nombre de reacción conservadora, de venir de anteriormente de algunos gobiernos ciertamente liberales, ¿no? Pasar a un gobierno autoritario de Santa Cruz, ahora un gobierno más autoritario como el de Gamarra. Bueno, así comenzamos y pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los antecedentes. Recordemos, como habíamos dicho, que él fue nombrado el 5 de noviembre de 1838 como presidente provisorio por una junta de notables chilenos y peruanos. Luego de esto, cuando ya había terminado la Confederación, ya Santa Cruz no estaba en el país, ¿no? Fue ratificado como presidente provisorio el 15 de julio de 1839 por el mismo Congreso, ¿no? Nombrándole restaurador del Perú. Es decir, ahora sí es nombrado presidente provisorio, presidente de verdad, por el Congreso peruano como presidente restaurador. Luego va a ser nombrado por el Congreso de Huancayo como presidente constitucional. Ahora sí va a ser escogido mediante la Constitución. Se hacen elecciones y es elegido presidente del Perú, por eso presidente constitucional. ¿Cuándo sucedió esto? Recién el 10 de julio de 1840. Sin embargo, su gobierno no va a durar mucho porque al invadir Bolivia va a ser derrotado y va a ser muerto por el ejército boliviano. Muy bien, tenemos acá la figura de Agustín Gamarra Mesías, nacido en el Cusco y muerto en Bolivia, en el ataque a Bolivia en la batalla de Ingavi. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar del primer problema que tuvo Gamarra en su gobierno, en su segundo gobierno. Fue el de retirar las tropas chilenas que habían llegado con las expediciones restauradoras. Bueno, este problema fue resuelto por él rápidamente con el pago de sueldos, pero también de armamento, de vestimenta, estancias que había cobrado el ejército restaurador, ¿no? Por venir al Perú. Una vez pagados sus sueldos y todo lo demás, las tropas chilenas se retiraron en dos grupos. El primer grupo partió el 21 de julio de 1839 y el segundo grupo el 19 de octubre del mismo año. Ahora, hay que recalcar que el ejército chileno se retiró sin la exigencia de otras cosas que no sean sus sueldos, lo que se había convenido desde un inicio. Porque hay que recordar que en estos casos, normalmente los ejércitos que apoyan a otros estados e invaden otro territorio siempre exigen territorios, ¿no? Sin embargo, esto no pasó. Menos mal, los chilenos se retiraron con el pago de sus sueldos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar ahora de las elecciones de 1840. Recordemos que que Agustín Gamarra había llamado a un congreso constituyente, el famoso Congreso de Huancayo. El Congreso General Constituyente, no, en este caso el Congreso de Huancayo, en el año 1840, en enero, convocó a las elecciones. En estas elecciones se presentaron como candidatos Agustín Gamarra Mesía, Juan Crisóstomo Torrico y Antonio Gutiérrez de la Fuente. La sorpresa fue de que Gamarra ganó con 60 votos, que equivalía al 95% de los votos. Recuerden que en aquellos años se había creado el sistema de los colegios electorales, que no eran otra cosa que la división del territorio peruano en distritos electorales y parroquias también, donde se encontraban principalmente sus amigos o aquellos que coincidían con las ideas de Gamarra. Por eso la abultada victoria de Gamarra en estas elecciones, prácticamente el 95% de los votos. Bueno, el 10 de julio de 1840, el Congreso Constituyente le adjudica a Agustín Gamarra el cargo de presidente de la República, o sea, presidente constitucional para un segundo periodo, hasta el 18 de noviembre de 1841, que no terminó su periodo. ¿Por qué? Porque en esta fecha va a ser derrotado y muerto en la batalla de Ingavi. Recordemos que estas elecciones fueron solamente para los papeles, porque Juan Crisóstomo Torrico de alguna manera tenía un vínculo, trabajaba para el ejército de Gamarra, y Antonio Gutiérrez de la Fuente era amigo de Gamarra desde su primer gobierno. Tenemos acá la imagen justamente de Antonio Gutiérrez de la Fuente, gran amigo y aliado de Gamarra, a quien sirvió como vicepresidente y encargado provisorio del gobierno en varias ocasiones. O sea, solamente fue
chicos, para el papel, solamente para la formalidad, las elecciones. Ya se sabía quién iba a ganar. Bueno, ahora, hablemos del Congreso General de Huancayo. Este congreso, ¿no? Fue convocado por Agustín Gamarra para dar una nueva constitución política al Perú, porque de alguna manera quería eliminar todo lo que se había hecho en la Confederación y además centralizar el poder en su persona. Él convocó un Congreso General que quedó establecido el 22 de marzo de 1839 con una sola cámara. Ya no habían dos cámaras, solamente una cámara. Sus representantes debían ser elegidos por el sistema de colegios electorales de parroquias y de provincias. No, esto fue un sistema para prácticamente centralizar el poder en los grandes hacendados y grandes militares de provincias que obviamente iban a apoyar a Gamarra y que debían reunirse obviamente en la ciudad de Huancayo porque fue el Congreso General de Huancayo. Mientras Gamarra se hallaba atendiendo el desarrollo del Congreso, se quedó como vicepresidente allá en Lima, no, porque estábamos en Huancayo, a Antonio Gutiérrez de la Fuente, que era su amigo, pero a la vez candidato. Por eso decimos que las elecciones fueron solamente una formalidad. ¿Quién fue el presidente del primer Congreso General de Huancayo? Presidente del Congreso fue Manuel Bartolomé Ferreyros. Otro personaje importante fue Manuel Gaspar Villarán Loli, que también fue presidente del Congreso. Primero fue, Ferreyros. Ahora, el Congreso se instaló en Huancayo el 15 de agosto de 1839, estableciendo lo siguiente. Primero, se ratificaba a Gamarra como presidente provisorio y luego presidente constitucional. Se daba una recompensa de dinero a todos los jefes y soldados chilenos. Miren, se le daba dinero a todos los oficiales y soldados chilenos que habían participado en la campaña restauradora, ¿no? Bueno, que en total sumaba 500,000 pesos. Otro tanto también se dio de dinero a los soldados peruanos que habían luchado también con los chilenos para eliminar la Confederación y que habían participado en la batalla de Yungay. Miren, a todos los traidores se les daba algún pago. Acordó también tributar exequias, ¿no? Honores al general Felipe Santiago Salaverry, así como a los caídos en las batallas de Yanacocha y Socabaya. Recuerden que anterior a la Confederación había habido una pequeña guerra civil, ¿no? Orbegoso, Salaverry, Gamarra, Santa Cruz, ¿no? De la cual salió vencedor Santa Cruz. Pero terminada la Confederación, quien sale vencedor es Agustín Gamarra. Un hecho importantísimo de este Congreso General de Huancayo es que eliminó todos los actos que había hecho Agustín Gamarra en la Confederación Perú-Boliviana. Lo dejó sin efecto, no servía para nada. Era como querer borrar la historia de esos 3 años del gobierno de Santa Cruz. Bueno, y designó una comisión para elaborar la nueva constitución del Perú. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y justamente, ya, vamos a hablar, chicos, de la nueva constitución. El Congreso General de Huancayo tenía como objetivo dar al país una nueva constitución política, para lo cual convocó a un Congreso General, que quedó establecido el 22 de marzo de 1839, ¿no? Justamente, el historiador José Larriba Agüero y Osma, ¿no? Plantea lo siguiente en sus escritos, ¿no? Él dice, acabo de leer las actas, el mensaje presidencial y alguno de los discursos. Y se responde a sí mismo él, qué mediocridad y ramplonería tan lamentables. Se está refiriendo a la incapacidad y a la mediocridad que había en el gobernante, que era Agustín Gamarra, como también en los miembros del Congreso, los parlamentarios de aquel momento del Congreso de Huancayo. Dice, el alma se oprime ante ese espectáculo de infinita pequeñez, en que no hubo ni un asomo de novedad, ni un arranque sincero, ni una chispa de talento. Todo era muy simple, no había gente preparada. Estos hombres de hablar tan descolorido y opaco, dice, ¿tenían acaso conciencia de que, en bien o en mal, iban a decidir la suerte del Perú por un largo periodo? Él está preguntando, ¿eran estos parlamentarios y presidentes, si eran conscientes de que estaban dirigiendo a un país, ¿no? Bueno, las palabras y las actitudes quedaron muy por debajo de las circunstancias, que eran tristes pero tan importantes y solemnes. Aquellos improvisados legisladores, o sea, los parlamentarios, no se hallaban a la altura de entenderlas. Está hablando de la mediocridad, la incapacidad, ¿no? De la falta, pues, de talento que había en ese Congreso y con ese presidente, refiriéndose directamente a Agustín Gamarra y todo su parlamento. Bueno,
Ahora, hablemos de la Constitución Política de 1839. La nueva Constitución fue aprobada el 10 de noviembre de 1839, luego de casi 3 meses de labor. O sea, en 3 meses se hizo la Constitución, algo récord, ¿eh? Normalmente una Constitución se hace en más tiempo. Esta Constitución representó una novedad en la historia constitucional peruana. Fue la primera de carácter conservador y autoritario porque centralizó todo el poder en las manos del presidente Agustín Gamarra. Si se compara con otras constituciones, esta duró mucho tiempo, duró, chicos, prácticamente 15 años, duró hasta 1854 cuando la va a cambiar Ramón Castilla. Bueno, también fue llamada la Constitución de Huancayo porque todo se redactó ahí en la ciudad de Huancayo porque ahí estaba la sede del Congreso y también se le llamó la Cuarentona. ¿Por qué? Porque para ser presidente, la Constitución decía que tenía que tener mínimo el ciudadano 40 años, ¿no? Querían que los viejos se mantengan, ¿no? Y que los jóvenes no lleguen al poder. Fue la sexta Constitución política, contando la quinta con la Constitución autoritaria de Santa Cruz en la Confederación. Justamente tenemos la imagen de la Constitución política, República Peruana, dada por el Congreso General el 10 de noviembre de 1839, allá en Huancayo. Huancayo, 1839. Muy bien. Ahora, esta constitución conservadora, ¿no?, estableció lo siguiente. Primero, el periodo de gobierno por 6 años. Chicos, miren, de 4 ahora se subió a 6 años. Se abolió la acusación del Congreso contra el presidente. Chicos, recuerden que hasta el momento el Congreso puede acusar al presidente, es lo que existe también como la vacancia, ¿no?, por incapacidad moral o algo parecido. Bueno, eso se ha mantenido por muchas constituciones, pero acá se anuló. O sea, el Congreso no podía denunciar al presidente si es que comete un delito, ¿no? Eso lo hacía Agustín Gamarra para mantenerse en el poder y nadie lo acusa. El presidente de la República tenía la facultad de nombrar y remover a cualquier funcionario del Poder Judicial. O sea, él nombraba a un juez y también, si no le gustaba, lo retiraba. ¿Qué pasaba si un juez daba una sentencia contra él o su familia o sus amigos? Lo retiraba. Mucho poder, o sea, el presidente hacía lo que quería. Se suprimió el cargo de vicepresidente. No había vicepresidente, pero existía lo que se llamaba Consejo de Estado, ¿no? El Consejo de Estado era nombrado por el mismo presidente. Una vez ganadas las elecciones, el presidente nombraba a 15 miembros como asesores. Y de ellos salía un presidente del Consejo. Este grupo de asesores se llamaba Consejo de Estado. Salía uno que lo iba a reemplazar al presidente. Chicos, pero todo ese grupo de 15 miembros del Consejo de Estado eran también sus amigos. La Constitución no mencionaba las municipalidades, tampoco las juntas departamentales, por lo que se concluye de que al final han quedado suprimidas. La Constitución estableció un cerrado centralismo, concentrándose todos los poderes en el Estado, en la capital, ¿no? Sobre todo en la capital del Perú. Bueno, esa es la Constitución que tuvimos en aquel momento. Ahora, estableció la Constitución de 1839, la Constitución de Huancayo, que para ser ciudadano uno tenía que cumplir primero los 25 años de edad. Y tenía que saber leer y escribir, pero aparte de eso tenía que pagar alguna contribución, como un derecho que tenía que pagar para ser ciudadano. Si no lo pagaban, no era ciudadano. ¿Te das cuenta? Para ser ciudadano, 25 años, ahora es a los 18. Aumentó la edad para ser congresista o diputado a los 30 años de edad. Y para ser senador, ¿no?, miembro del Consejo, ministro, también presidente, 40 años. Al luce se ve que eran normas para evitar que los jóvenes entren a la vida política, reclamen derechos y todo ello. ¿Eso por qué? Debido a que Salaverry era joven, tenía miedo de que los oficiales y ciudadanos jóvenes entren a tallar en la política. Eso es lo que no quería Agustín Gamarra. Bueno, estableció el Consejo de Estado, que estaba integrado por 15 miembros, que asesoraba al presidente y lo reemplazaba cuando no estaba, eso lo habíamos dicho. Ahora, la Constitución de 1839 no permitía, negaba la esclavitud en el Perú. La Constitución decía, nadie nace esclavo en el Perú, pero sí permitía la esclavitud. ¿Cómo es eso? O sea, permitía que se traen esclavos de otros países, ¿no? Pero sí había esclavitud, ¿no? El problema, el asunto fue de que en el Perú, todos los nacidos del Perú no eran esclavos, pero se podía traer de afuera. Ese fue el negocio de Agustín Gamarra, ¿no? Para quedar bien con los grandes hacendados. Ahora, para ser ciudadano, como habíamos dicho, había que saber leer, escribir y también tener alguna contribución. Vemos en la parte superior la imagen del Sagrado Templo de la Merced de Huancayo. Aquí se elaboró la Constitución de 1839. Esta placa del Sagrado Templo de la Merced está acá. Este es el Templo de la Merced de Huancayo, donde se redactó la Constitución Política de Huancayo, o la Cuarentona, como también se conoce. Bueno, chicos, hacemos una pausa para venir con la segunda parte.